y por una victoria del City solo 1.28. Por lo que sería interesante la opción de una victoria de la Lazio con un handicap a favor de 2 goles. O si dices que el club parisino pasa la llave, te darían 1.53, que la verdad me parece una gran cuota. Estará reñido ese primer partido y es probable que el Madrid mantenga la senda de marcar como mínimo 2 goles por fuera de su estadio. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Por fin estamos nuevamente en las fases decisivas de la Champions League, más específicamente en los octavos de final. Y digo por fin porque bien sabemos lo monótono que es la primera ronda de este torneo, donde casi siempre avanzan los clubes con mayor presupuesto que hacen de esos primeros partidos simples trámites. Afortunadamente, bien sabemos que la UEFA por fin se dio cuenta de lo poco atractivo de esta primera fase y para la próxima temporada ejecutará cambios que ya veremos si benefician o no el espectáculo, tema que podemos abarcar en otro video. De momento, concentrémonos en estos octavos de final próximos a disputarse en las siguientes semanas. Veamos cómo está el favoritismo de cada uno de los clubes en su respectiva llave y veamos de acuerdo a la estadística qué es lo más seguro que suceda en cada partido. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Iniciemos con el Copenhague vs Manchester City. La ida se disputará en Dinamarca este próximo martes 13 de febrero y la vuelta será en Inglaterra el miércoles 6 de marzo. El club danés fue el campeón de su liga en la temporada pasada, pero por coeficiente y reglamento UEFA no tuvo plaza directa al torneo, por lo que tuvo que disputar 3 fases previas de eliminatorias, ganándole a clubes de Islandia, República Checa y Polonia. Posterior, este club danés con una plantilla avaluada en solo 86 millones de euros se ubicó en el grupo A, donde pintaba para ser el comodín, pero dio la sorpresa ocupando la segunda posición con 8 puntos por detrás del Bayern Múnich con una plantilla avaluada en 978 millones de euros y eliminando al Galatasaray, equipo con más prestigio y con el doble del valor en plantilla de 197 millones de euros. Y ni qué decir del Manchester United, último en el grupo, gran favorito a avanzar y con una plantilla que supera en 9 veces la del Copenhague, con 735 millones. Del Manchester City sabemos su camino a estos octavos, campeón de la Premier League con cupo directo al torneo, donde le tocó compartir en el grupo G, con el Leipzig, Young Boys y el Estrella Roja. Dándose la lógica, hizo puntuación perfecta de 18 puntos, demostrando y haciendo valer su condición de vigente campeón de la competición. Esta llave es literalmente el David versus Goliat. Se enfrentan el equipo con el mayor presupuesto con el de menor presupuesto de estos octavos de final. La plantilla del City de 1.260 millones es 15 veces mayor a la plantilla del Copenhague, un hecho que habla por sí solo del favoritismo del club inglés. Para el partido de ida, las apuestas están de la siguiente forma. Por una victoria del club danés pagan 10.5 veces lo apostado, por el empate pagan 5.35 y por una victoria del City solo 1.28. En caso de combinar una victoria o un empate del Copenhague, pagarían una importante cuota de 3.5 veces lo apostado. En la primera fase, de local, el club danés perdió frente al Bayern Múnich por 1-2 y le ganó al Manchester United 4-3 y al Galatasaray 1-0, mientras el City de visita en esa primera fase fue infalible, ganando los 3 partidos en cada uno haciendo 3 goles. Según lo anterior, es probable que en este partido de ida gane el Manchester City y lo haga marcando más de 1.5 goles, combinación que tendría una cuota de alrededor de 1.4, aunque no vería descabellado un empate teniendo en cuenta lo buen local que fue el Copenhague en esta campaña y que ambos clubes se enfrentaron recientemente en la primera fase de la Champions pasada y empataron en Dinamarca 0-0. Además, el City empató la ida de los octavos de la campaña pasada ante el Leipzig. En cuanto a la definición de la llave, no hay duda que el City pasará a los cuartos de final. Si crees y piensas lo contrario, las casas de apuestas te dan 15 veces lo apostado si dices que el Copenhague elimina al Manchester City. O si no tienes duda que pasará el club inglés, no vale la pena que apuestes, ya que solo pagarían 1.01 por esa predicción. Continuamos con el Lazio vs Bayern Múnich. La ida se disputará en Italia este próximo miércoles 14 de febrero y la vuelta será en Alemania el martes 5 de marzo. El club italiano finalizó en segundo lugar de la Serie A en la temporada pasada
y eso le bastó para clasificarse de forma directa a la fase de grupos de la Champions. En esta primera ronda, Lazio, con su presupuesto en plantilla de 242 millones de euros, fue segundo del grupo E con 10 puntos, superado por el Atlético de Madrid con una plantilla de 454 millones, el doble de su valor, y eliminando al Feyenoord con una plantilla superior de 310 millones, y al Celtic con una plantilla inferior al equipo italiano de 128 millones. El Bayern Múnich, como de costumbre, ganó la Bundesliga, que le dio cupo directo a la fase de grupos del torneo. Posterior se ubicó en el A, donde fue líder invicto con 16 puntos, superando al Copenhague, el Galatasaray y al Manchester United, algo que estaba en el presupuesto de todos y era lo más lógico, entendiendo su prestigio y presupuesto en su plantilla, la cual supera incluso a la del Manchester United. Esta llave está muy inclinada a favor del club bávaro. Su plantilla está valuada en 978 millones, siendo 4 veces superior a la del club romano. Y si juzgamos por el rendimiento de ambos en la actual campaña, el presente del Bayern es bastante superior. En la Champions fueron líderes con autoridad en su grupo y en la Bundesliga marchan en segundo lugar con muchas probabilidades de ser campeones. Mientras la Lazio perdió 2 partidos en primera fase de Champions y en su liga marchan en la séptima posición a 20 puntos del líder Inter. Para el partido de ida, las apuestas están de la siguiente forma. Por una victoria del club italiano pagan 6 veces lo apostado, por el empate pagan 4.4 y por una victoria del Bayern 1.5. En caso de elegir la opción gana o empate a favor de la Lazio, pagarían una cuota de 2.48. En la primera fase, el club italiano fue buen local, empató ante el Atlético de Madrid y le ganó al Feyenoord y al Celtic, mientras el Bayern Múnich fue un visitante infalible, ganando sus 3 partidos, 1-2 ante el Copenhague, 1-3 ante el Galatasaray y 0-1 en Old Trafford. Según el contexto para este partido, es probable que el Bayern gane el encuentro, pero no creo que lo haga por una diferencia de más de un gol, por lo que sería interesante la opción de una victoria de la Lazio con un handicap a favor de 2 goles, que tendría una cuota de alrededor de 1.46. En cuanto a la definición de la llave, es muy probable que el Bayern Múnich pase a los cuartos de final. Si crees y piensas lo contrario, las casas de apuestas te dan 7 veces lo apostado. Si dices que la Lazio elimina al Bayern, o si no tienes duda que pasará el club alemán, no vale la pena que apuestes, ya que solo pagarían 1.07 por esa predicción. Seguimos con la Real Sociedad versus Paris Saint-Germain. La ida se disputará en París este miércoles 14 de febrero y la vuelta será en el País Vasco el martes 5 de marzo. El club español finalizó en cuarto lugar de la liga en la temporada pasada, y eso le bastó para clasificarse de forma directa a la fase de grupos de la Champions. En esta primera ronda, Real Sociedad, con un presupuesto en plantilla de 487 millones de euros, fue sorpresivamente el líder del grupo D con 12 puntos, superando al Inter de Milán con una plantilla de 589 millones de euros, al Benfica con una plantilla de 366 millones y al Salzburgo con una plantilla de 224 millones. Paris Saint-Germain, por su parte, y como de costumbre, ganó la liga francesa, lo que le dio el cupo directo a la fase de grupos del torneo, donde se ubicó en el grupo F, el llamado de la muerte, donde ocupó el segundo lugar con 8 puntos. Por su plantilla avaluada en 1.050 millones de euros, el club parisino debió ser el líder absoluto. Sin embargo, el Dortmund, con una plantilla de 468 millones, le superó y quedaron afuera el Milán con una plantilla de 526 millones y el Newcastle con una plantilla de 642 millones. Esta llave está inclinada a favor del PSG. Su plantilla en presupuesto es 2 veces superior a la del club español. Viendo el rendimiento de ambos en la presente campaña, tenemos lo siguiente. Real Sociedad fue líder de su grupo en primera fase, pero en la liga local en España no le está yendo bien. Está por fuera del top 4 y le será muy complicado ingresar debido a la diferencia en puntos con el cuarto lugar, por lo que es muy probable que el año entrante no tenga Champions League. Por el lado del PSG, si bien estuvo obligado a ser el líder de su grupo en primera fase y no lo consiguió, tiene como excusa que estaba en el grupo de la muerte e hizo cambio de entrenador apenas en el verano pasado, por lo que está estrenando proceso donde claramente falta trabajo. Y en cuanto a su marcha en la liga francesa, sin novedad.
es el líder absoluto con alta probabilidad de volver a ser el campeón. Para el partido de ida, las apuestas están de la siguiente forma. Por una victoria del club parisino pagan 1.64 veces lo apostado, por el empate pagan 4.05 y por una victoria de la Real Sociedad 4.65. En caso de elegir la opción gana o empate a favor de la Real Sociedad, pagarían una cuota de 2.15. En la primera fase, el club parisino fue buen local, derrotando al Dortmund 2-0, al Milan 3-0 y empatando a un gol con el Newcastle. Por parte de la Real Sociedad, también fue buen visitante. Le ganó 0-2 al Salzburgo, 0-1 al Benfica y empató sin goles en el Giuseppe Meazza. Según el contexto para este partido, es probable que el PSG gane el encuentro, para lo que hay una buena cuota de 1.64. Luis Enrique y sus dirigidos saben que tienen que hacer respetar su casa y llevarse al País Vasco un buen resultado para no sufrir. En cuanto a la definición de la llave, es muy probable que el PSG salga vencedor. Si crees y piensas lo contrario, las casas de apuestas te dan 2.35 veces lo apostado. Si dices que la Real Sociedad elimina al Paris Saint-Germain, o si dices que el club parisino pasa la llave, te darían 1.53, que la verdad me parece una gran cuota entendiendo el favoritismo del PSG. Continuamos con el Leipzig versus Real Madrid. La ida se disputará en Alemania este martes 13 de febrero y la vuelta será en España el miércoles 6 de marzo. El club alemán finalizó en tercer lugar de la Bundesliga en la temporada pasada y eso le bastó para clasificarse de forma directa a la fase de grupos de la Champions. En esta primera ronda, Leipzig, con un valor de plantilla de 484 millones de euros, ocupó el segundo lugar del grupo G con 12 puntos, dándose la lógica con respecto a los valores de plantilla del grupo. El de mayor valor, Manchester City, fue el líder, y los dos clubes más humildes, el Young Boys con un valor de 62 millones y el Estrella Roja de 66 millones, quedaron eliminados. Real Madrid, con un valor de plantilla de 1.040 millones de euros, fue segundo en la liga del año pasado, por lo que se clasificó de manera directa a la fase de grupos de la Champions League. En esta primera ronda se ubicó en el grupo C, teniendo una puntuación perfecta de 18 puntos. Dándose la lógica con respecto a sus rivales de presupuesto más moderado. El Napoli, con un valor de plantilla de 535 millones, Sporting Braga 131 millones y el Unión Berlín 150 millones. Esta llave está inclinada a favor del Real Madrid. Su plantilla duplica en valor a la de su rival alemán. Viendo el rendimiento de ambos en la presente campaña, tenemos lo siguiente. En la primera fase del torneo ambos cumplieron, el Madrid ganando el liderato y el Leipzig solo siendo superado por el City. En la liga, el Madrid es gran candidato a ser campeón, mientras el Leipzig en la Bundesliga está por fuera del top 4. Para el partido de ida, las apuestas están de la siguiente forma. Por una victoria del Leipzig pagan 3.2 veces lo apostado. Por el empate pagan 3.55 veces. Y por una victoria del Real Madrid, 2.15. En caso de elegir la opción gana o empate a favor del Leipzig, pagarían una cuota de 1.65. En la primera fase, el club alemán tuvo el siguiente rendimiento como local. Le ganó a la Estrella Roja 3-1 y al Young Boys 2-1 y cayó frente al Manchester City 1-3. El Madrid, por su parte, de visita tuvo una campaña perfecta, ganándole 2-3 al Napoli, 1-2 al Braga y 2-3 al Unión Berlín. Estará reñido ese primer partido y es probable que el Madrid mantenga la senda de marcar como mínimo 2 goles por fuera de su estadio, por lo que es probable que para este encuentro marque más de 1.5 goles, que tiene una cuota de 1.89. Otra opción probable es que ambos equipos marquen, ya que esto sucedió en todos los partidos de local del Leipzig y en todos los partidos de visita del Madrid, esto con una cuota de 1.52. En cuanto a la definición de la llave, es muy probable que el Real Madrid salga vencedor. Si crees y piensas lo contrario, las casas de apuestas te dan 3.5 veces lo apostado si dices que el Leipzig avanza a cuartos, o si dices que el Madrid pasa la llave, te darían solo 1.25. En la caja de comentarios dime cuál probabilidad de las anteriores crees que se puede dar. Y dime también si te gustaría otro video de este estilo con las otras 4 llaves de los octavos de final. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.